Muy bien, muy buenos días. El día de hoy quise aprovechar el tiempo que se ocupa en el tráfico de mi ciudad para poder grabar un mensaje, un video que nos pueda servir a todos y que pueda ser punta de lanza en algún debate o en alguna situación que posteriormente podamos desarrollar, ¿sí? El día de hoy corresponde el tema de qué tan importante es el nivel académico en la vida real, ¿sí? Y hablaré a título personal. Todo lo que voy a compartir es mi experiencia y mi opinión, y ustedes tendrán la propia, que también será de igual manera totalmente válida. Bien, en mi opinión, yo crezco en una familia donde tengo por parte de madre y padre los ejemplos del estudio, y entonces mi meta es continuar estudiando. Mi meta es construir un soporte sólido académicamente hablando. Por ello comienzo a estudiar la licenciatura en psicología, algo que me apasiona bastante, y posteriormente estudié una maestría en educación, ya que en mi vida profesional y laboral siempre he estado en el ámbito educativo porque estoy convencido que es donde yo tengo que estar, ¿sí? Es algo que disfruto, que me apasiona y que me encanta poder compartir el conocimiento y poder construir y aprender de las personas que están enfrente de mí, ¿sí? Entonces estudio la maestría en educación, algo que me ayudó mucho, que disfruté mucho, ¿sí? Pero posteriormente la vida me lleva a un área más apegado a lo jurídico, más apegado a lo legal, ¿sí? En donde mi trabajo era estar dándole seguimiento a todos los casos de violencia de mi estado, de todo el estado, de todas las escuelas de educación básica y en algunos casos de media superior, ¿sí? En los casos específicos donde se involucran menores de edad. Entonces, el estar en contacto permanente, diario, con temas jurídicos, hizo que me convenciera que la mejor manera de ayudar a las niñas, a los niños y a los adolescentes era estudiando a mayor profundidad, más profundidad, el tema jurídico. Por ello, tomo la decisión de estudiar la licenciatura en Derecho. Concluyo la licenciatura en Derecho, que me deja un muy buen sabor de boca, me deja muchas amistades, muchos compañeros, muchos docentes que respeto y admiro, y esto me permite el poder seguir enfocando mi misión, lo que yo he denominado como mi misión de vida, que es la protección de niñas, niños y adolescentes. Pero ya desde una perspectiva más amplia, desde una perspectiva más enfocada al ámbito jurídico, no nada más psicológico, sino también jurídico, ¿sí? La vida me va llevando a diferentes espacios, se me invita a trabajar a algunos puestos que corresponden en materia de coordinar algunos espacios. Por ello, tomo la determinación que es importante el estudiar un doctorado, ¿sí? Estudio el doctorado y a la par doy clases de maestría. Ambas cosas me sirvieron bastante y ambas cosas las disfruté muchísimo. Y pues bueno, concluyo diciendo que estoy por comenzar una maestría en gestión directiva, que me va a dar los aprendizajes, los conocimientos necesarios para poder estar desarrollando el puesto donde estoy actualmente de la mejor manera, el poder tener el tacto con las personas, el poder ser un auténtico líder o poder apuntar mi energía hacia ello. Y con esto concluyo mi ámbito personal y comienzo, después de esta introducción y un poco de contexto, comienzo mi idea. Mi idea principal es que la preparación académica no hace al profesionista. La preparación académica no es un requisito indispensable para ser un buen líder. La preparación académica, y esto es importante, no te asegura en absoluto un buen puesto, un buen sueldo y un buen prestigio social. Son cosas totalmente diferentes, que se nos ha vendido la idea que tienen que ver una con otra, o que tiene que existir una para que exista la otra, pero no es así. La preparación académica es una decisión súper personal e íntima
que la va a tomar la persona que considere que es necesario e indispensable en ese momento preciso de su vida. Y entonces esta idea que acabo de expresar se divide en muchos ámbitos. Vamos comenzando con el joven que desea tomar la decisión de estudiar. El joven que desea tomar esta decisión tan grande, ¿sí? Porque también hay una ola de influencers y de gente emprendedora que respeto mucho, que dice que no estudien, que dicen que no es indispensable estudiar, que lo importante es que se pongan a trabajar para que dominen el campo de acción y entonces puedan desempeñarlo. En mi caso muy particular, yo estudié y trabajé desde que legalmente podía hacerlo, entonces para mí no ha sido una situación ajena o independiente una de otra. Y es cierto, el trabajo te da muchísima experiencia, muchas ocasiones nos sirve mucho porque le pones nombre, gracias al estudio, le pones nombre a las cosas que estás ejecutando de manera práctica en tu trabajo, ¿sí? Entonces, si lo combinas, es súper funcional. Olvídate del sueldo en ese momento de tu vida, olvídate del prestigio, olvídate del puestazo. Lo que necesitas saber es las bases sólidas de donde tú quieras desempeñarte y que lo combines con el estudio y puedes hacer muchos clics, puedes hacer muchas conexiones en donde sepas por dónde va, ¿sí? Para mí es indispensable esto. Si estudias y solamente estudias, entonces tienes la parte teórica, puede ser buenísimo en la teoría, pero cuando no lo pones en práctica te quedas atrás, ¿sí? Y las instituciones educativas y las políticas educativas han desarrollado el servicio social y las prácticas profesionales para tratar de subsanar un poco esto, pero desde mi opinión se quedan cortos. Desde mi opinión se quedan sumamente cortos, ya que en ocasiones tus prácticas o tu servicio las puedes desahogar con el simple hecho, en mi estado, de ir a la vía recreativa o de ir a la FIL o de ir a algunas otras instituciones gubernamentales que van a poder darte el servicio y liberarte las horas. Entonces, o ya en el mejor de los casos que tengas la suerte de estar en una empresa, pues muchas de las ocasiones no te toca elegir la empresa, sino te toca ir a apoyar a la misma empresa. Entonces, ese es otro factor, que puedes estar en un rubro que ni siquiera te interesa, ¿sí? El tercero y el más suertudo es el que sí puede escoger, sí puede elegir, sí puede enfocar su energía a esa empresa que ya le echó el ojo, ¿sí? Pero estando ahí se da cuenta que las actividades que lo van a poner a desarrollar son, por ejemplo, el sacar copias, el ir a la tienda, el llevar papeles de una oficina a otra, y entonces no estás sacándole el provecho que deberías de sacarle a la hora de estar desarrollando prácticamente la actividad teórica que ya adquiriste, ¿sí? Entonces, para mí, una recomendación que siempre hago a mis estudiantes es: estudia, pero también trabaja, aunque sea una vez, 2 veces, 3 veces o toda la semana, como en mi caso, pero trabaja en un ámbito donde ya te desarrolles y de verdad no seas exigente, sea agradecido, porque se te va a estar enseñando de manera práctica y a lo mejor vas a echar a perder muchas cosas, pero al final es aprendizaje y todavía te van a pagar la suma que tú quieras, a lo mejor para los camiones, a lo mejor para un gusto, una salida, pero todavía vas a recibir una remuneración económica. Entonces, eso se tiene que agradecer, ¿sí? Y cuando digo que no seas exigente, es, por ejemplo, imaginen un ingeniero civil, una persona o un arquitecto, una persona que quiere dedicarse a la construcción, a la inmobiliaria, al diseño, a la remodelación, al poder desarrollar edificios, casas, etc. Si esta persona se atreve a meterse a la obra, a levantar costales de cemento, a hacer revoltura, a pegar piso, a pintar paredes, aparte de que se va a dar cuenta que es muy bien pagado y que te estás ahorrando el gimnasio, aparte de eso, vas a aprender muchísimo. Vas a aprender muchísimo porque si hay alguien que sabe, son las personas que día con día se ganan la vida construyendo su oficio. Entonces, si ellos todavía te pueden apoyar dándote un poco de experiencia, ganando dinero, haciendo ejercicio, apoyando a la sociedad, y todavía ese conocimiento lo aplicas de manera teórica en la escuela,
te vas a dar cuenta que estás aprendiendo 10 veces más rápido que si solo estuvieras en la escuela. ¿Sí? Entonces, para mí, una combinación perfecta es escuela y trabajo al mismo tiempo, y que este trabajo tenga mucho sentido o tenga mucho que ver con lo que quieres estudiar. ¿Sí? Esto hablando de una etapa temprana. ¿Qué pasa con las personas que ya tenemos mucho tiempo en el sistema, que ya tenemos a lo mejor más de 30, más de 40 años, pero que te llama mucho la atención, o que siempre tu sueño fue el poder conocer, no sé, el mar, biólogo marino, que te llama mucho la atención la química, que te llama mucho la atención la mecánica, ¿por qué no? Que tienes, pero yo soy abogado, ¿cómo voy a estudiar mecánica? Atrévete a hacerlo. Realmente no hay una edad específica para aprender, ¿sí? De hecho, el cerebro se comporta en muchas ocasiones como un músculo, y voy a definir por qué. Cuando tú te fracturas, por ejemplo, que te tienen que enyesar y que duras a lo mejor un mes, o en ocasiones más traumáticas, 2 meses con yeso. ¿Qué pasa cuando te quitan el yeso? Te das cuenta que el yeso al inmovilizar tu brazo, esa inmovilización provoca que el músculo se haya hecho más pequeño, porque el cuerpo humano es perfecto, el cerebro es perfecto. Si no utilizas algo, no es necesario para ti y se va a ir disminuyendo y apoyando o mandando la mayor cantidad de energía a las áreas que sí necesitan, ¿sí? Esto pasa en el cuerpo con los músculos, pero también pasa a nivel cerebral y se le denomina neuroplasticidad, ¿sí? Una persona que tiene, por ejemplo, una persona sorda va a desarrollar más su estructura visual y sus otros sentidos se van a agudizar. Entonces te vas a dar cuenta que, por ejemplo, la luz les molesta porque ellos desarrollan en su estructura visual más sensibilidad, ¿sí? Que los gustos, que el olfato, por ejemplo, están más desarrollados, porque entonces a través de la neuroplasticidad el cerebro suple una cosa por otra, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo, y con esto quiero, esta analogía la quiero aterrizar en el ejemplo que les estaba transmitiendo? ¿Qué pasa si yo quiero estudiar determinada cosa, pero no me atrevo, ¿sí? Y nada más estoy pasando mi vida atendiendo la alarma, despertándome, bañándome, arreglándome, yéndome a trabajar, regresar sumamente cansado, acostarme, dormirme. Si estoy haciendo una rutina esto todos los días, lo único que va a suceder es que tu cerebro se va a acostumbrar a esa rutina y solamente te va a dar la energía necesaria para poder llevar a cabo esa rutina. Y tenemos casos en donde señores de repente salen de vacaciones, por ejemplo, y se atreven a echar una trotada, una caminada y se infartan, ¿sí? ¿Por qué se infartan? Precisamente porque el cuerpo ya estaba diseñado a una rutina. Entonces, si tú estás viviendo en un 3 y quieres llegar a vivir en un 8, tienes que comportarte como un 10, ¿sí? Disculpen la analogía, pero si tú quieres tener fuerza, si tú quieres estar muy bien físicamente, pues entonces tienes que ir al gimnasio, tienes que caminar, tienes que comer bien, ¿sí? Para que te dé lo que tú realmente estás buscando. Bajo esta analogía, el cerebro, si no lo utilizas, si no lo desarrollas, se va consumiendo, se va literalmente muriendo día con día. Por eso es tan importante que si a ti te llama mucho la atención determinado conocimiento, te atrevas a explorarlo, te atrevas a decir si quiero, te atrevas a inscribirte a esas clases de inglés, te atrevas a meterte a esa escuela de mecánica que tanto te llamó la atención, paramédico, lo que tú quieras, enfermería, lo que tú quieras, lo que te llame la atención. Es posible, y digo es posible porque no necesariamente, pero es posible que no vivas de ahí, es posible que tú continúes tu ingreso con otra actividad, pero ese conocimiento te va a dar muchísima más estructura cerebral y va a crear muchas sinapsis, muchas conexiones cerebrales que te van a ayudar a resolver problemas de tu vida diaria en tu trabajo, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo muy rápido y ya con esto voy a terminar mi idea. En alguna ocasión
tuve la fortuna de trabajar en un CAM. Un CAM es un centro de atención múltiple, en donde había un niño que no podía adquirir la lectoescritura. Todavía no estaba diagnosticado, pero era evidente que padecía alguna situación de carácter cognitivo, del conocimiento, no se adquiría de como habitualmente se adquiere en los seres humanos, ¿sí? Entonces, le hacían de una manera, le hacían de otra manera, agarra el lápiz de esta forma, agarra un plumón más grande, etcétera, etcétera, y no podía adquirir ni siquiera, o sea, la escritura, mucho menos la lectura, pero sí identificaba algunas letras y eso era todo, ¿sí? Sucedió algo que en su momento yo no lo entendí y después investigué mucho y me pareció extraordinario. El maestro de educación física sufre una lesión y esto no es lo extraordinario, esto es lamentable, ¿sí? Pero quiero decirles qué fue lo que sucedió posterior a esta lesión. Se lesiona, se incapacita y viene un maestro que acaba de salir de la normal de educación física y comienza a estar desarrollando diferentes ejercicios con los niños con base ahí los grupos son muy reducidos, entonces pues sí se puede hacer esto, con base a su necesidad, ya sea física, motriz, cognitiva. Con base a ello era desde que los podía poner a dibujar, ¿sí? Para estimular la psicomotricidad fina, o a saltar, brincar, correr, aventar piedras para estimular su motricidad gruesa, ¿sí? Y comienza a hacer este ejercicio de evaluación y de práctica, en donde este niño en específico del que les estoy platicando no tenían buena lateralidad, ni mucho menos una psicomotricidad que le permitiera el poder, por ejemplo, bajar las escaleras uno a uno, sino que siempre bajaba muy despacio con el pie derecho, por ejemplo. Y el estar desarrollando estas actividades en educación física, los maestros que estaban frente a su grupo se dieron cuenta, como si fuera magia, que de un día a otro empezó a agarrar el lápiz con mayor precisión y empezó a escribir. Porque él ya tenía identificado algunas letras, pero le era imposible el poder escribir. Imagínense que un día te despiertas y tú sabes perfectamente lo que tu cerebro quiere decir, pero a la hora de querer articularlo o decirlo, no puedes. Eso es lo que sentía este niño. Sabía cómo se escribía, sabía cuál era la estructura de la letra, pero a la hora de querer plasmarlo en la hoja no podía. Entonces, fíjense qué desesperante, pero para él qué gratificante fue que el hecho de estar haciendo ejercicio, de estar divirtiéndose, muerto de risa, le permitiera el poder agarrar el lápiz de una manera más precisa, que le diera la línea necesaria para poder establecer ese proceso de escritura con una mayor eficacia. Fue en su momento magia, cuando te das cuenta que no es magia, que todo obedece a una sobreestimulación cerebral. Entonces te das cuenta que la educación es integral y que todo tiene que ver con todo. Y si tú eres abogado, o si tú eres docente, o si tú eres enfermera, pero estudias algo que pareciera totalmente opuesto, no te imaginas cómo te va a servir en tu oficio, porque se crean conexiones neuronales. Tú dirías que tiene que ver las matemáticas con la educación física o el moverse, pues ahora te expliqué que tiene que ver muchísimo. Entonces atrévete a hacer lo que te gusta, atrévete a estudiar lo que siempre quisiste estudiar, lo que siempre estuvo en mente para ti, porque no te imaginas las conexiones tan bonitas que va a hacer en tu cerebro y sobre todo lo feliz que te va a hacer. No te quedes con ganas. La edad, repito, no es una limitante. La limitante ni siquiera es el dinero, porque siempre se busca la manera de poder solventar esa educación. Hay incluso diplomados que son gratuitos, hay muchísimos en internet, ¿sí? Hay las direcciones de educación de los municipios tienen a diario programas de diplomados, de talleres, de capacitaciones, incluso de licenciaturas o maestrías. Hay que acercarnos, hay que buscar la manera, ¿sí? Y bueno, YouTube es un espacio de conocimiento totalmente abierto. La intención es que te atrevas a explorar ese conocimiento que siempre quisiste haber adquirido. Espero que les haya gustado. Yo nada más quiero concluir diciendo, la formación académica no te da más que la estructura necesaria para poder aplicarlo en la vida. Si eso que aprendiste no lo aplicas en tu vida, no tiene ningún sentido que estudies, ¿sí? Conocemos muchos maestros que saben muchísimo pero no saben enseñar. Conocemos muchos arquitectos que saben muchísimo pero no saben hacer casas.
no saben diseñar casas, no saben estructurar casas. Y pueden saber la teoría de la gravedad y la física y la estructura, pero si no llevas la teoría a la ejecución, a la práctica, no sirve de nada que tengas la teoría. Tienes que aprender a combinarlas. La decisión la tomas tú. Que tengas un excelente día.